Detente un momento. Lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. Piensa en esto. Si hubieras recibido lo que pediste en oración hace 6 meses, hace 1 año, hace 3 años, ¿serías la misma persona que eres hoy? ¿Tendrías la misma fe, la misma claridad, la misma capacidad de valorarlo? Hay algo que muy pocos entienden sobre los tiempos de Dios. No es que llegue tarde, es que llega exactamente en el momento en que tú ya eres capaz de recibir lo que Él siempre tuvo preparado. Y en los próximos minutos vas a entender por qué el tiempo de espera que atravesaste, o que aún estás atravesando, no fue un error en el plan de Dios, fue el plan. Hay una pregunta que no siempre se dice en voz alta. A veces vive dentro del corazón durante semanas, durante meses, durante años. Se disfraza de reflexión, se esconde detrás de la rutina diaria, detrás de las responsabilidades, detrás de la sonrisa que uno aprende a mostrar porque el mundo no siempre tiene espacio para el dolor que no tiene nombre. Y aparece a las 2 de la madrugada, cuando todo está en silencio, y la mente no puede huir de sí misma. Aparece en los domingos por la tarde cuando la casa queda quieta. Aparece en los cumpleaños, en las fechas que uno marcó en el corazón como el momento en que todo iba a cambiar, y que pasaron sin que nada cambiara. La pregunta es esta: ¿por qué Dios no respondió cuando más lo necesitaba? Si eres honesto contigo mismo hoy, quizás reconoces ese pensamiento. Quizás lo conoces bien. Quizás lo has llevado contigo tanto tiempo que ya forma parte del paisaje interior como algo que ya no duele de la misma manera, pero que sigue ahí, ocupando un espacio que nadie más ve. Tal vez hubo una etapa en tu vida donde orabas con una convicción genuina, con una fe real, con una esperanza que sentías que merecía respuesta. Una fe que no era superficial, que no era un acto religioso vacío, sino una búsqueda honesta del corazón. Una fe que costó. Una fe que sostuviste incluso cuando las circunstancias no la acompañaban. Y sin embargo el silencio siguió. Los días pasaron. Las semanas se convirtieron en meses. Y lo que esperabas no llegó. Y en algún momento, casi sin darte cuenta, el corazón empezó a formular una conclusión que duele mucho reconocer en voz alta. Dios llegó tarde. O algo todavía más difícil, tal vez sentiste que simplemente no llegó. Esa sensación no es señal de debilidad, no es falta de fe. Es una de las experiencias más profundamente humanas que existen. Incluso personas que aparecen en la Biblia, personas cuya fe conocemos y admiramos, personas que Dios mismo describió con palabras de honor, atravesaron exactamente ese mismo territorio. El territorio donde la oración parece rebotar contra el cielo y volver vacía. El territorio donde la espera se vuelve tan larga que comienza a sentirse como abandono. El territorio donde el corazón ya no sabe si seguir pidiendo o si aprender a vivir sin eso que tanto necesitaba. Pero hoy quiero hablarte de algo que cambia completamente esa perspectiva. No porque el dolor no haya sido real, no porque la espera no haya costado, sino porque hay una verdad que el dolor temporalmente nos impide ver con claridad. Y cuando esa verdad se revela, algo profundo cambia en la manera de mirar todo lo que ocurrió. La pregunta no es si Dios llegó tarde. La pregunta real es esta: ¿qué tan diferente sería tu historia si Él hubiera llegado cuando tú querías y no cuando tú necesitabas? Porque hay una diferencia enorme entre lo que el corazón quiere en un momento de dolor y lo que el alma necesita para poder sostener lo que viene después. Hay una diferencia entre lo que pedimos cuando estamos en el medio de la crisis y lo que necesitamos cuando miramos el cuadro completo desde el otro lado. Y Dios, que te conoce más profundamente de lo que tú mismo te conoces, que conoce no solo el capítulo que estás viviendo, sino todos los capítulos que vienen después, trabaja siempre desde lo segundo, siempre desde la perspectiva completa, siempre desde el amor que no se limita a darte lo que pides, sino que trabaja para darte lo que necesitas, incluso cuando esas dos cosas no son lo mismo. Quizás estás en ese lugar ahora mismo. Tal vez hay una situación en tu vida que lleva tiempo detenida, una puerta que no se abre, una respuesta que no llega, un camino que sigue en silencio mientras el mundo a tu alrededor
parece seguir moviéndose a una velocidad que contrasta dolorosamente con la quietud que sientes dentro. Tal vez ves a otras personas recibir respuestas a oraciones que hicieron después de las tuyas. Tal vez hay momentos donde el corazón no puede evitar hacer la pregunta: ¿por qué ellos y no yo? ¿Qué tiene su historia que no tiene la mía? ¿Qué tienen su fe que la mía no tiene? Y esa comparación, aunque entendible, añade una capa de dolor sobre el dolor que ya existía. O quizás ya estás del otro lado. Quizás la respuesta llegó, pero llegó después de tanto tiempo que ya no celebraste de la manera que imaginabas. Llegó cuando ya estabas cansado de esperar, cuando habías ajustado tus expectativas hacia abajo, cuando habías aprendido dolorosamente a caminar sin eso que tanto deseabas. Y a veces eso produce una alegría mezclada con algo difícil de nombrar. Una alegría que sabe que llegó lo que pedía, pero que no puede evitar preguntarse: ¿por qué tanto tiempo? ¿Era necesario todo ese camino? En cualquiera de los dos casos, hoy necesitas escuchar algo con todo el corazón. No llegó tarde. Nunca llega tarde. Y entender eso, de verdad entenderlo, no como una frase de consuelo que se repite mecánicamente, sino como una verdad que transforma desde adentro la manera de mirar cada capítulo de la vida, puede ser una de las revelaciones más liberadoras que el alma haya recibido. Existe una diferencia fundamental entre el reloj del corazón humano y el reloj del cielo. Y esa diferencia no es simplemente de velocidad, es de perspectiva, es de propósito, es de la clase de amor que está detrás de cada decisión de cuándo actuar y cuándo esperar. El corazón humano mide el tiempo con urgencia. Lo mide por la presión que siente. Lo mide por el dolor que carga. Lo mide por lo que ve a su alrededor. Otras personas avanzando, otras historias moviéndose, otras respuestas llegando. Y lo mide por el agotamiento que produce sostener una esperanza durante demasiado tiempo sin ver señales de que algo está cambiando. Cuando el dolor es grande, un día de espera puede sentirse como un año. Y cuando llevas meses o años esperando algo que importa profundamente, el corazón empieza a calcular con una lógica que parece razonable desde adentro, pero que está distorsionada por el sufrimiento. Si Dios me importara de verdad, ya habría respondido. Esa es la trampa del tiempo medido desde el dolor. Convierte el silencio en señal de ausencia. Convierte la espera en evidencia de descuido. Convierte la demora en prueba de que algo salió mal, de que la oración no llegó, de que la fe no fue suficiente. Pero eso es exactamente lo que necesitamos entender hoy. El tiempo de Dios no se mide en urgencia, se mide en propósito. Y cuando Dios trabaja con propósito, no solo está pensando en el momento donde la respuesta llega, está pensando en todo lo que vendrá después de ese momento. Está pensando en cómo vas a vivir con esa respuesta un año después de haberla recibido. ¿En qué harás con lo que Él está a punto de traer a tu vida cuando hayas tenido tiempo de procesarlo? En si el corazón que recibirá esa bendición, esa sanidad, esa apertura de caminos, será el corazón adecuado para sostenerla, para valorarla, para usarla de la manera que más fruto pueda producir. Hay una imagen muy sencilla que puede ayudar a entender esto, y es una que el mismo Jesús usó repetidamente, porque sabía que el corazón humano necesita ver lo abstracto reflejado en lo concreto. Imagina que alguien planta una semilla en la tierra. Al día siguiente, la semilla sigue bajo el suelo. No se ve absolutamente nada. El suelo parece exactamente igual que antes. Para una mente impaciente, para una mente que mide el tiempo desde el dolor y la urgencia, esto podría interpretarse como señal de fracaso. Quizás la semilla no germinó, quizás el suelo no era el adecuado, quizás el momento no era el correcto, pero lo que ocurre bajo la tierra, en el silencio, en lo invisible, en el lugar donde ningún ojo humano puede ver el proceso, es exactamente lo que hace posible que el árbol crezca con fuerza, cuando finalmente aparece sobre la superficie. Primero se forma la raíz, luego el tallo, luego las ramas, luego las hojas y finalmente el fruto. Y cuando ese árbol finalmente emerge y crece hacia arriba, es capaz de sostenerse contra el viento, de durar años, de dar sombra, de producir fruto en su temporada, porque el trabajo más importante ya ocurrió donde nadie podía verlo.
Las raíces se forman primero, siempre. Y si la semilla hubiera sido arrancada de la tierra demasiado pronto, antes de que las raíces estuvieran formadas, antes de que el proceso invisible estuviera completo, no habría producido el árbol. Habría muerto expuesta, sin el sostén que solo el proceso underground puede dar. Así es exactamente como Dios trabaja en los tiempos de espera. No está ignorando tu situación. No está distraído con otras historias más importantes. No olvidó tu oración. No se alejó de tu vida. Está trabajando en lo invisible. Está formando raíces dentro de tu alma que harán posible que lo que viene pueda sostenerse, pueda durar, pueda producir fruto de verdad y no solo una respuesta momentánea que se desvanece porque no había profundidad para sostenerla. Pero hay algo más que necesitamos entender sobre los tiempos de Dios, algo que la Biblia muestra con una claridad impresionante cuando se la mira con atención sostenida. Dios no solo prepara las circunstancias, primero prepara a la persona. Esto es fundamental y cambia completamente la perspectiva sobre el tiempo de espera. Porque cuando pedimos algo a Dios, generalmente estamos pidiendo un cambio externo, una situación que mejore, una puerta que se abra, una relación que se restaure, una enfermedad que ceda, un sueño que se cumpla, una provisión que llegue, una dirección que se aclare. Y Dios escucha esa petición, la recibe, no la descarta, no la pone en una lista de espera sin importancia. Pero antes de cambiar las circunstancias externas, casi siempre trabaja primero en el interior de la persona. Porque hay una realidad que el dolor no nos permite ver con claridad en el momento. A veces, en la honestidad más profunda, no estamos completamente listos para recibir lo que pedimos. No porque Dios nos juzgue, no porque no lo merezcamos en algún sentido moral, sino porque una bendición que llega a un corazón que todavía no está preparado para sostenerla puede convertirse en algo que no produce lo que debería producir, que dura menos de lo que podría durar, que trae consigo problemas que el corazón no preparado no sabe cómo manejar. Un sueño cumplido que llega antes de que la humildad esté formada puede inflar el ego de maneras que destruyen exactamente lo que el sueño debería construir. Una relación restaurada que llega antes de que ambas personas hayan aprendido lo que necesitaban aprender del proceso puede romperse de nuevo por exactamente las mismas razones de antes, solo que esta vez con más dolor porque uno pensó que ya estaba superado. Una posición de influencia que llega antes de que el carácter esté suficientemente formado puede convertirse en una trampa en lugar de una plataforma, en una carga que aplasta en lugar de un don que libera. Una provisión económica que llega antes de que los hábitos y la sabiduría financiera estén en su lugar puede desaparecer con la misma rapidez con que llegó, dejando al corazón incluso más confundido que antes. Dios sabe eso. Lo ve con una claridad que nosotros no tenemos desde adentro del proceso. Y por eso, muchas veces lo más amoroso que puede hacer es tomar tiempo. Usar ese tiempo para preparar el interior antes de cambiar el exterior, para formar el carácter antes de dar la posición, para fortalecer las raíces antes de permitir que el árbol crezca hacia la luz, para que cuando la respuesta llegue, encuentre un corazón que pueda recibir su plena medida, que pueda sostener lo que trae, que pueda valorarlo con la profundidad que solo el proceso de espera produce. La Biblia está llena de personas que esperaron, no personas perfectas con vidas sin tropiezos, no personas que nunca dudaron ni nunca preguntaron, personas reales, con emociones reales, con un dolor real y con preguntas que a veces eran demasiado grandes para encontrar respuesta fácil, que atravesaron tiempos de espera que en muchos casos, vistos desde adentro, parecían no tener sentido alguno. Y en cada una de esas historias, sin excepción, hay algo que se revela cuando se las mira desde el final, desde el punto donde el proceso ya terminó y el propósito ya es visible. Dios no llegó tarde. Llegó exactamente cuando la historia, cuando la persona, cuando la fe necesitaban ese encuentro. La historia de Lázaro. Esta es quizás una de las historias más impactantes de toda la Biblia cuando se mira específicamente a través de la lente del tiempo y de lo que el aparente retraso de Dios produjo.
Lázaro estaba enfermo, muy enfermo. Sus hermanas María y Marta eran amigas cercanas de Jesús. No eran desconocidos, no eran personas que se acercaban a él solo cuando necesitaban algo. Eran parte del círculo de personas que Jesús amaba profundamente, que visitaba, con quienes compartía comida y conversación, en cuya casa se sentía en familia. Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús con urgencia. El mensaje era sencillo, pero cargado de todo lo que no necesitaba explicación entre amigos. El hombre que amas está enfermo. No era una petición genérica. Era el llamado de personas que conocían el poder de Jesús, que habían sido testigos de lo que él podía hacer y que confiaban en que esa amistad haría que él viniera de inmediato. Y lo que ocurrió después es lo que hace de esta historia una de las más perturbadoras y al mismo tiempo más reveladoras de todo el Evangelio. Jesús que los amaba. Jesús que conocía la gravedad de la situación. Jesús que tenía el poder absoluto de sanar a Lázaro con una sola palabra pronunciada desde donde estaba, sin necesidad siquiera de hacer el viaje, no fue de inmediato. La Biblia no lo disimula ni lo suaviza. Lo dice con una transparencia que al principio resulta desconcertante. Cuando Jesús recibió el mensaje, se quedó donde estaba 2 días más. Para Marta, para María, para todos los que amaban a Lázaro y estaban viendo cómo su condición empeoraba por horas, esos 2 días debieron haber sido una eternidad de preguntas dolorosas que se mezclaban con el miedo y con una angustia que no encontraba respuesta. ¿Por qué no viene? ¿Acaso no recibió el mensaje? ¿No sabe lo que está pasando aquí? ¿No le importamos tanto como creíamos? Y mientras esperaban, mientras las horas pasaban y la condición de Lázaro seguía deteriorándose, la esperanza fue cediendo espacio al dolor más inevitable. Lázaro murió. No solo murió, fue sepultado. Y cuando Jesús finalmente llegó, ya habían pasado 4 días desde la muerte. Ya no había ninguna posibilidad desde la perspectiva humana. El momento de intervenir había pasado. Marta, que era una mujer directa, una mujer de acción, salió a su encuentro antes de que Jesús llegara al pueblo. Y lo que le dijo expresa, con una honestidad que el corazón humano reconoce inmediatamente, todo el dolor de haber esperado una respuesta que no llegó a tiempo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa frase carga todo lo que el corazón siente cuando la espera produce pérdida. No es acusación, no es enojo calculado. Es el dolor puro de alguien que confiaba, que esperaba, que creyó y que vio cómo el tiempo pasó sin que llegara lo que necesitaba. Si hubieras llegado antes, si hubieras respondido a tiempo, si los tiempos hubieran sido distintos, esto no habría pasado y yo no estaría aquí, parado delante de ti, con las manos vacías y el corazón roto. ¿Cuántas veces has pensado algo parecido? Señor, si hubieras respondido cuando te pedí esa primera vez, si hubieras actuado antes de que la situación llegara al punto donde llegó, si los tiempos hubieran sido distintos, mucho de lo que perdí todavía estaría aquí, mucho de lo que sufrí no habría tenido que suceder. Pero lo que ocurrió después es lo que necesitamos ver hoy con toda la atención que podamos dar. Jesús, ante el dolor de Marta, ante las lágrimas de María, ante el llanto colectivo de todos los que amaban a Lázaro, hizo algo sorprendente antes de actuar. Lloró. Eso es profundamente importante. El Dios que tenía el poder de revertir la muerte en un instante, antes de hacerlo, se detuvo en el dolor de quienes amaba y lloró con ellos. No porque no supiera lo que iba a ocurrir, sino porque el dolor de sus amigos era real y merecía ser reconocido antes de ser transformado. Porque la presencia de Dios en el dolor no siempre se manifiesta primero como solución. A veces se manifiesta primero como compañía. Antes de cambiar la situación, Dios llora con los que lloran. Y después lloró. Hizo la pregunta que reencuadraba toda la historia desde una perspectiva diferente. ¿Crees que tu hermano resucitará? Y en ese momento, la pregunta no era solo sobre Lázaro. Era sobre el nivel de fe que estaba a punto de ser activado. Era sobre algo que nunca podría haber ocurrido si Jesús hubiera llegado antes a sanar a un enfermo. Porque cuando Lázaro salió de la tumba, cuando un hombre que llevaba 4 días muerto y sepultado caminó de nuevo hacia la luz,
Lo que ocurrió no fue simplemente un milagro de sanidad que habría podido suceder en cualquier momento. Fue una declaración definitiva sobre quién era Jesús. Fue una demostración de poder sobre lo que los seres humanos consideran absolutamente final, absolutamente irreversible, absolutamente fuera del alcance de cualquier intervención. La muerte misma cedió su lugar, y esa demostración sacudió la fe de quienes la presenciaron de una manera que ninguna sanidad de enfermedad habría podido producir. Plantó en sus corazones una certeza que los sostendría en lo que vendría después, incluyendo la prueba más grande que todos ellos atravesarían muy poco tiempo después. Si Jesús hubiera llegado antes, Lázaro habría sanado. Eso habría sido maravilloso, pero no habría sido lo mismo. El milagro que Dios tenía preparado era infinitamente más grande que el milagro que todos pedían. Y ese milagro más grande solo era posible si los tiempos eran exactamente los que fueron. Solo era posible si Jesús esperó los 2 días. Solo era posible si el proceso pasó por donde pasó, doloroso e incomprensible como fue en el momento. No llegó tarde. Llegó exactamente cuando la historia necesitaba ese nivel de intervención, ese nivel de revelación, ese nivel de milagro. La historia de José. Si hay una historia en la Biblia que puede hablarle directamente al corazón de alguien que siente que los tiempos de Dios no tienen sentido, que el proceso es demasiado largo, que la espera se ha extendido más allá de lo que el alma puede razonablemente sostener, es la historia de José. José recibió sueños desde joven, sueños que hablaban de propósito, de posición, de un futuro donde él tendría una influencia que todavía no podía imaginar del todo en términos concretos. Esos sueños no vinieron de él, vinieron de Dios. Eran una promesa, una dirección, una semilla de propósito plantada en el corazón de un joven que todavía no tenía las raíces para sostenerla. Y después de esos sueños, lo que vino no fue el camino hacia arriba que cualquiera habría esperado. Fue el camino hacia abajo. Sus propios hermanos, las personas que deberían haber sido su refugio más seguro, lo rechazaron con una crueldad que todavía impresiona cuando se la lee. Lo vendieron como mercancía. Lo entregaron a extraños por una cantidad de dinero que ni siquiera era especialmente significativa. Y luego llevaron a su padre la noticia falsa de que había muerto. José fue llevado a Egipto, lejos de todo lo que conocía, de todos los que amaba, del idioma que era el suyo, de la tierra que era la suya. Trabajó fielmente en la casa de Potifar, demostrando un carácter que sus circunstancias no lograron corromper. Y cuando parecía que las cosas empezaban a estabilizarse, fue acusado injustamente por una mentira que no podía refutar sin evidencia. Terminó en prisión. No por haber hecho algo malo, por haber hecho lo correcto. Y en la prisión pasó más tiempo todavía. Tiempo donde ayudó a otros prisioneros, donde interpretó sueños con precisión, donde mostró una y otra vez que el Espíritu de Dios seguía en él a pesar de todo. Y cuando esa ayuda podría haberle abierto una puerta de salida, el hombre a quien ayudó lo olvidó. Durante años, si alguien tenía razones reales y concretas, para pensar que Dios había llegado tarde, o que simplemente no había llegado en absoluto, era José. Los sueños que había recibido de joven se veían no solo lejanos, sino literalmente imposibles desde donde estaba. Las circunstancias no solo no mejoraban, activamente empeoraban. Cada vez que algo parecía comenzar a moverse en la dirección correcta, algo más ocurría que lo devolvía a un punto todavía más bajo. Pero mientras José estaba en prisión, mientras los años pasaban y el silencio del cielo parecía extenderse sin límite visible, Dios estaba preparando algo que José no podía ver desde donde estaba. Estaba preparando el corazón y el carácter de un hombre para gobernar, no para gobernar un pueblo pequeño, para gobernar la nación más poderosa del mundo conocido en ese momento, para administrar la provisión que sostendría la vida de millones de personas durante 7 años de hambre devastadora, para tomar decisiones que requerirían una sabiduría, una compostura bajo presión y una capacidad de perdonar que solo se forman en el fuego del sufrimiento injusto. Un hombre que hubiera llegado al palacio directo desde la casa de su padre
con el favor de sus sueños, pero sin la profundidad que el proceso le dio, no habría tenido lo que necesitaba para gobernar de la manera en que el momento exigía. No habría sabido lo que era ser el más vulnerable. No habría conocido por experiencia propia lo que siente el que no tiene voz para defenderse. No habría desarrollado la humildad que solo se aprende cuando uno depende completamente de la misericordia ajena. No habría construido la intimidad con Dios que solo se forja en los años de oscuridad donde no queda nadie más. El proceso, aunque doloroso, aunque incomprensible desde adentro, estaba construyendo el carácter que sostendría la posición. Estaba formando el hombre que podría estar de pie sin caer cuando el palacio llegara. Y cuando finalmente llegó el día, cuando en cuestión de horas José pasó de la prisión al palacio, algo se reveló con una claridad que no dejaba margen para otro tipo de interpretación. Nada había sido desperdicio, ni el rechazo de sus hermanos, ni los años de esclavitud, ni la acusación injusta, ni los años de prisión, ni el olvido de quien podría haberlo sacado antes. Todo, absolutamente todo, había formado parte de un camino diseñado con una precisión que ningún plan humano habría podido construir ni imaginar. Y cuando José se encontró con sus hermanos, cuando el círculo se cerró de una manera que ni él mismo podría haber anticipado, dijo algo que merece ser guardado en el corazón de todo el que está en medio de un proceso que no entiende. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. No estaba negando el dolor. No estaba fingiendo que las injusticias no ocurrieron. No estaba produciendo espiritualidad barata sobre sus cicatrices reales. Estaba viendo su historia entera desde la única perspectiva que revela el propósito, la perspectiva del final. Y desde el final, lo que parecía el mayor error del plan se revelaba como parte central del plan. Lo que parecía abandono se revelaba como posicionamiento. Lo que parecía derrota se revelaba como la escuela donde se formó la victoria. Dios no llegó tarde en la vida de José. Llegó exactamente cuando cada etapa del proceso había formado lo que necesitaba estar formado para que el cumplimiento pudiera producir lo que estaba destinado a producir. La historia de Abraham y Sara. Abraham recibió una promesa que parecía imposible incluso cuando la recibió por primera vez. No era una promesa vaga, era específica, personal y extraordinaria. Sería padre de una gran descendencia. De él nacería un pueblo. Su nombre sería conocido por generaciones. Pero el tiempo pasó y la promesa no se cumplió. Siguió pasando. Los años se convirtieron en décadas. Abraham y Sara envejecieron más allá de cualquier posibilidad biológica de tener un hijo. Y el silencio del cielo sobre esa promesa específica duró mucho más de lo que cualquier corazón humano podría aguardar sin quebrarse. Hubo momentos en que Abraham intentó tomar el asunto en sus propias manos, como todos lo hacemos cuando la espera se hace demasiado larga, como todos lo hacemos cuando el tiempo de Dios no coincide con el tiempo que nosotros calculamos como razonable. Hubo desviaciones, errores, decisiones tomadas desde la impaciencia que produjeron consecuencias dolorosas, y sin embargo la promesa se mantuvo en pie. Pasó tanto tiempo que cuando los mensajeros de Dios vinieron a anunciar que el hijo llegaría en un año, Sara escuchó desde la tienda y se rió. No era una risa de alegría, era la risa de alguien cuyo corazón había aprendido, a través del peso de los años, a protegerse del dolor de esperar algo que cada vez parecía más imposible. Era la risa de quien ya había ajustado sus expectativas tan completamente hacia la resignación que la posibilidad genuina sonaba a broma. ¿Cuántas veces el corazón hace eso? ¿Cuántas veces, después de años de espera, uno aprende a reírse de sus propias esperanzas para que la decepción duela menos? ¿Cuántas veces uno empieza a presentar en público la versión tranquila y aceptada de la historia, mientras por dentro todavía guarda en un rincón oscuro el deseo que ya no se atreve a nombrar en voz alta? Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. 100 años, 90 años. Y cuando miramos esa historia con toda la atención que merece, algo se hace evidente que puede que no hayamos considerado antes. Dios no necesitaba que Abraham y Sara llegaran a esa edad para que naciera un hijo. Tenía el poder de cumplir esa promesa décadas antes. Tenía el poder de actuar en el tiempo humano que Abraham esperaba.
Pero el cumplimiento en ese momento específico, a esa edad, en esas circunstancias que hacían la posibilidad biológicamente absurda, hacía completamente imposible que alguien, con cualquier intención que tuviera, pudiera atribuir lo ocurrido a la biología, al azar, a la buena suerte o a la planificación humana. Era imposible explicarlo de cualquier otra manera que no fuera la intervención directa y sobrenatural de Dios. Y esa demostración de que lo imposible se vuelve posible cuando Dios habla, ese fundamento de fe, construido sobre algo que no podía tener otra explicación, se convirtió en la herencia espiritual de generaciones. Se convirtió en la piedra angular sobre la que se construyó la fe de un pueblo entero. Ese fundamento no podría haberse construido si el Hijo hubiera llegado en el tiempo que Abraham esperaba. No llegó tarde. Llegó cuando la imposibilidad era tan absoluta y tan evidente que el cumplimiento no podría explicarse de ninguna otra manera. Después de mirar estas tres historias, hay algo que necesitamos abordar con mucha honestidad y sin pretensiones espirituales. Porque una cosa es entender intelectualmente que Dios trabaja en los tiempos de espera con un propósito que trasciende nuestra perspectiva inmediata. Y otra muy distinta es vivir ese tiempo de espera desde adentro, con el peso real que tiene cada día, con las emociones reales que produce cada semana que pasa sin que nada cambie. El tiempo de espera no se siente como preparación cuando se está adentro de él. No se siente como un proceso valioso de formación espiritual. No se siente como una inversión en el futuro. No se siente como la fase necesaria antes del cumplimiento. Se siente como pausa, como silencio, como si el mundo continuara girando para todos menos para ti, como si tu historia estuviera congelada en un punto donde nada avanza mientras el tiempo sigue pasando afuera. Y sin embargo, si miramos con honestidad lo que ocurre en el interior de una persona durante esos tiempos, si miramos no lo que se siente, sino lo que se forma, empezamos a descubrir algo que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia de la vida. El tiempo de espera forma una fe que no depende del resultado. Cuando todo va bien, cuando las respuestas llegan rápido y las circunstancias se mueven en la dirección correcta, creer es relativamente sencillo. No porque sea falso, sino porque no cuesta. No requiere que el corazón tome una decisión difícil. No exige que la voluntad se imponga sobre lo que los sentidos y las circunstancias reportan. Pero cuando la espera se extiende, cuando el silencio dura más de lo esperado, cuando las circunstancias no cambian a pesar de la oración y la fe y el compromiso genuino, la fe tiene que tomar una decisión que define su verdadera naturaleza. Puede retroceder, puede buscar explicaciones alternativas que no requieran sostener algo que el corazón ya no puede ver con claridad. Puede decidir, de manera quizás no completamente consciente, que confiar en Dios es demasiado costoso, cuando el costo es la espera sin garantías visibles. O puede ir más profundo. Puede decidir confiar, no porque las circunstancias lo justifiquen, no porque haya señales externas que validen la decisión, sino porque el carácter de Dios lo merece. Porque la fidelidad que el corazón ya experimentó en otras etapas de la historia es suficiente base para seguir adelante en las etapas donde esa fidelidad todavía no es visible. Y cuando la fe toma esa segunda decisión, cuando elige la profundidad sobre la comodidad, algo extraordinario ocurre. Se vuelve una fe que el mundo no puede quitar. Porque una fe que solo funciona cuando las cosas van bien es una fe que depende de las circunstancias para existir. En el momento en que las circunstancias cambien hacia lo adverso, esa fe se tambalea, se quiebra o simplemente desaparece. Pero una fe que sobrevivió el silencio, que se sostuvo cuando las respuestas tardaron, que siguió confiando cuando el camino estaba oscuro, esa fe tiene una profundidad y una solidez que no puede construirse de ninguna otra manera. Solo se construye en el tiempo de espera. Solo se forma en la experiencia de haber elegido confiar cuando confiar costaba. El tiempo de espera revela y sana lo que estaba escondido en el corazón. Cuando todo está bien, es genuinamente difícil saber con exactitud cuál es el verdadero estado del interior. La prosperidad y la fluidez de las circunstancias pueden enmascarar actitudes, motivaciones, creencias
y heridas que todavía están presentes y que todavía necesitan ser trabajadas, pero que en los tiempos fáciles no llegan a la superficie con suficiente claridad para ser reconocidas. Pero la espera, el silencio, la presión sostenida de no ver las respuestas que deseas, actúan como un revelador. Sacan a la superficie lo que estaba escondido. Iluminan el interior con una honestidad que ninguna circunstancia favorable puede producir. Las áreas donde la confianza en Dios estaba siendo condicionada inconscientemente por los resultados que producía. Los lugares donde el corazón confiaba en sus propias estrategias y capacidades más de lo que reconocía en voz alta. Las maneras en que ciertos miedos del pasado, ciertas heridas que creíamos superadas, seguían coloreando la manera de relacionarse con Dios y con los demás. Ninguna de esas cosas puede ser transformada completamente si no se conoce que están ahí. Y el tiempo de espera en su profundidad incómoda tiene la capacidad de iluminar el interior con una honestidad que nada más puede producir. Y cuando eso que estaba escondido sale a la luz, puede ser llevado a Dios, puede ser entregado, puede ser trabajado, puede ser sanado de una manera que produce una libertad interior que no habría sido posible sin ese proceso de revelación. El tiempo de espera desarrolla una compasión que transforma las relaciones. Hay algo muy particular y muy hermoso que ocurre con las personas que han atravesado tiempos largos de espera y salieron del otro lado con su fe intacta. Desarrollan una capacidad de empatía que no existía antes o que existía de manera mucho más superficial. Una capacidad de estar presentes en el dolor ajeno sin necesitar resolverlo de inmediato. Una capacidad de acompañar sin juzgar, de escuchar sin apurarse hacia las respuestas. Cuando alguien que nunca ha esperado intenta acompañar a alguien que está en medio de la espera, puede ofrecer palabras, puede dar consejos, puede citar versículos, pero hay una distancia invisible que no puede cruzar porque no conoce el territorio desde adentro. Pero cuando alguien que ha esperado, que ha conocido el peso específico de ese silencio, que ha formulado en la oscuridad exactamente las mismas preguntas, se sienta junto a alguien que está en ese mismo lugar, algo completamente diferente ocurre. Hay una comprensión que no necesita palabras para transmitirse. Hay una presencia que habla sola. Hay una paz que se transmite no porque uno tenga las respuestas perfectas, sino porque uno conoce el camino desde adentro. El dolor que atravesaste en tu tiempo de espera no fue en vano. Se convirtió en algo que ningún libro, ningún curso y ninguna cantidad de información podría haberte dado. La capacidad de acompañar con autoridad genuina a otros que están exactamente donde tú estuviste. Tu historia de espera se convirtió en una herramienta en las manos de Dios. Y esa herramienta tiene un alcance que todavía no puedes medir completamente. Hay que hablar de algo difícil con la honestidad que el tema merece. Porque hay personas que escuchan todo lo que hemos hablado hasta aquí y sienten algo que no es paz ni consuelo. Sienten una incomodidad que es difícil de nombrar. Sienten el peso de un proceso que ya lleva demasiado tiempo, que ya superó cualquier límite que hubieran podido imaginar al principio. Y sienten que las palabras sobre el propósito de la espera suenan bien cuando las escuchas desde afuera, pero no alivian el peso concreto de lo que se vive desde adentro. Y eso es completamente válido. No todo tiempo de espera se puede sostener con comprensión intelectual del propósito. Hay momentos donde el peso se vuelve tan grande que la mente puede comprender perfectamente que el proceso tiene sentido, pero el corazón ya no puede levantarlo. Hay un cansancio espiritual que no es lo mismo que la duda intelectual. Es el cansancio de haber sostenido una esperanza durante tanto tiempo que el alma simplemente ya no tiene fuerzas para sostenerla de la misma manera. Es el agotamiento de haber orado la misma oración tantas veces que ya no salen las palabras con la misma convicción que antes. Es la fragilidad de quien sigue creyendo, pero ya no puede pretender que creer no cuesta. La Biblia no ignora ese lugar. Al contrario, lo valida de maneras directas y profundamente humanas. Los salmos están llenos de expresiones de dolor que no se disfrazan de espiritualidad presentable. El salmista no llega ante Dios con todo ordenado y explicado. Llega con la angustia cruda,
con el clamor que no tiene palabras elegantes, con las preguntas que no caben en ningún marco teológico prolijo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendrá mi alma angustias y mi corazón pesares todo el día? Esa pregunta no fue editada fuera de las Escrituras. Fue incluida, fue conservada a través de los siglos, porque Dios no solo acepta nuestra fe en los momentos de claridad y de fortaleza, también acepta nuestro dolor, nuestra confusión y nuestro agotamiento en los momentos donde eso es lo único que podemos llevar. La honestidad delante de Dios no es debilidad espiritual, es la expresión más profunda y más madura de una relación real, de una relación donde no tienes que actuar ni sostener una imagen para ser recibido. Una relación donde solo puedes presentar lo que suena bien, lo que está ordenado, lo que parece espiritualmente apropiado. No es una relación genuina. Es una actuación que cansa más que el proceso mismo, porque a la carga del proceso le añade la carga de tener que disimularla. Y en la historia de Elías tenemos uno de los ejemplos más poderosos y más humanos de lo que Dios hace cuando un corazón llega al límite del agotamiento. Elías acababa de vivir uno de los momentos más extraordinarios de su vida espiritual. Había enfrentado solo a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Había sido instrumento de algo que desafió toda lógica humana: fuego descendiendo del cielo en respuesta a su oración. Había visto la mano de Dios actuar de una manera que no dejaba margen para ninguna explicación alternativa. Cualquiera pensaría que después de eso, la fe de Elías estaría en su punto más alto, que vendría una temporada de certeza y de fortaleza espiritual que lo sostendría frente a cualquier adversidad. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Poco tiempo después de ese momento de victoria extraordinaria, Elías huyó al desierto. El mismo hombre que había enfrentado a cientos de profetas falsos huía solo, exhausto, aterrorizado por una amenaza de una sola persona. Y cuando se detuvo bajo un árbol, lo que surgió desde lo más profundo de su ser fue una petición que no tenía nada de heroico, ni de espiritual, ni de victorioso. Señor, basta ya, quítame la vida. Eso no es la oración de alguien que perdió la fe. Es la oración de alguien que ya no tiene fuerzas para seguir cargando lo que estaba cargando. Es el colapso de alguien que dio todo lo que tenía y llegó al límite donde ya no queda nada más para dar. Y lo que ocurrió después es lo que más necesitamos ver hoy. Dios no reprendió a Elías, no lo corrigió con un discurso sobre la importancia de mantenerse fuerte. No le recordó todo lo que acababa de lograr, como si eso debiera ser suficiente para seguir adelante. No le exigió más fe, más fuerza, más consistencia. Un ángel lo tocó suavemente. Le dijo que se levantara y comiera. Le dio comida y agua y lo dejó descansar. Luego volvió, lo tocó de nuevo y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. El camino es demasiado largo para ti. Dios mismo reconociendo que el proceso era demasiado grande para ser sostenido con las fuerzas humanas disponibles en ese momento. No como reproche, como comprensión, como el reconocimiento de alguien que sabe exactamente qué tan pesado es el camino, porque Él también lo ve. Primero restauración, luego dirección. No al revés. Si hoy estás en ese lugar donde la espera se siente demasiado larga, donde el peso ya superó lo que creías poder sostener, donde el cansancio llegó a un punto que ya no puedes disimular ni con oración, ni con actividad, ni con ninguna estrategia, recibe esto. Dios sabe que el camino es largo para ti. No te está exigiendo que sigas como si el peso no existiera. No está esperando que finjas fortaleza que no tienes. Su respuesta al agotamiento genuino no es más exigencia, es restauración. Es la presencia que se acerca, que toca con gentileza, que da lo que el cuerpo y el alma necesitan para poder continuar. Primero restauración. Siempre primero restauración. Una de las realidades más difíciles de aceptar sobre los tiempos de Dios es que casi nunca se pueden reconocer claramente cuando se está adentro de ellos. La mayoría de las personas que protagonizan las grandes historias de fe en la Biblia no tuvieron el privilegio de ver el mapa completo mientras lo caminaban. No tenían acceso a la perspectiva del lector
que puede ver todos los capítulos a la vez. Abraham no sabía cuánto tiempo faltaba para que llegara el hijo prometido. Solo sabía que cada día seguía siendo el mismo día de espera. José no sabía, mientras contaba los días en la prisión, que en cuestión de meses estaría parado en el palacio con autoridad sobre toda Egipto. Solo sabía que el día de hoy seguía siendo prisión. María y Marta no sabían, mientras lloraban a Lázaro y enviaban el mensaje a Jesús, que la historia estaba a punto de tomar un giro que transformaría no solo su dolor presente, sino su fe para siempre. Lo que tenían no era un mapa del futuro. Lo que tenían era la decisión, renovada cada día, de seguir confiando en el presente. Y eso es exactamente lo que el tiempo de espera requiere de nosotros. No que entendamos todo, no que tengamos respuesta para cada pregunta, no que nos sintamos completamente en paz con cada detalle del proceso. Requiere que sigamos confiando un día a la vez. Y aunque no podamos ver el mapa completo, hay señales que pueden ayudarnos a reconocer que estamos en el tiempo de Dios, aunque no podamos verificarlo con circunstancias externas todavía. La primera señal es cuando empiezas a notar que el proceso te está cambiando por dentro, aunque nada de lo que ves afuera haya cambiado todavía. Cuando reaccionas diferente ante las mismas situaciones que antes te desequilibraban. Cuando aparece una paciencia que no existía antes. Cuando la paz llega a momentos donde antes solo había ansiedad. Eso no es resignación. Es señal de que algo está formándose en lo profundo, aunque la superficie todavía parezca igual. La segunda señal es cuando la oración cambia de tono desde adentro. Cuando deja de ser principalmente una lista de peticiones urgentes y empieza a convertirse en una conversación. Cuando el corazón busca a Dios no solo para recibir respuestas, sino para estar con Él. Cuando la relación empieza a importar más que el resultado. Ese cambio en la calidad de la oración es uno de los frutos más silenciosos y más profundos del tiempo de espera. La tercera señal es cuando lo que deseabas al principio del proceso ya no tiene exactamente la misma forma en el corazón. Cuando el deseo se ha refinado. Cuando lo superficial fue quedando en el camino y lo que permanece es algo más limpio, más honesto, más alineado con lo que Dios realmente quería para ti. Ese refinamiento no se produce en los tiempos fáciles, solo se produce en la espera. Hay algo que las personas que vivieron el cumplimiento, después de una espera larga, describen de maneras que comparten un patrón reconocible. Cuando llegó la respuesta, dicen no llegó sola. No llegó como un evento aislado que simplemente mejoró una circunstancia externa. Llegó cargando todo el peso de significado del proceso que la precedió. Llegó con una profundidad de gratitud que solo era posible porque el camino había sido largo. Llegó con una claridad sobre la mano de Dios que no habría sido posible si hubiera llegado fácil, porque cuando algo llega fácil, siempre queda abierta la pregunta de si fue realmente Dios o simplemente la coincidencia o el esfuerzo propio. Pero cuando algo llega después de que el corazón ha esperado mucho tiempo, cuando llega después de que las posibilidades humanas ya se habían agotado, cuando llega en un momento que el corazón reconoce como el momento que solo Dios pudo haber elegido, hay una certeza que acompaña el cumplimiento que ningún argumento puede quitar después. Esto fue Dios. No como conclusión intelectual, como certeza vivida, como experiencia que queda grabada en el alma de una manera que se convierte en recurso para todos los procesos futuros. Y esa certeza es quizás el regalo más duradero del tiempo de espera, porque una fe que fue verificada por la experiencia, que vio con sus propios ojos cómo Dios actuó cuando las circunstancias decían que era imposible, tiene una solidez que ninguna enseñanza puede construir sola. El cumplimiento no solo resuelve la situación, construye el fundamento que sostendrá todos los procesos que vengan después. Después de todo lo que hemos recorrido juntos en este mensaje, quiero que el corazón se detenga un momento. No para resolver, no para analizar, solo para recibir algo. Hay una verdad que necesita entrar hasta el fondo del alma. No como información, sino como certeza. No como algo que entendemos, sino como algo que puede cambiar la manera en que vivimos cada día desde hoy. Dios no llegó tarde, nunca llegó tarde.
En cada momento donde sentiste que su respuesta tardó demasiado, Él estaba presente, estaba trabajando, estaba preparando en lo invisible lo que todavía no podías ver desde donde estabas. Estaba formando dentro de ti exactamente lo que necesitabas para poder recibir lo que Él tenía preparado y sostenerlo de la manera en que debía ser sostenido. Y si hoy todavía estás en el tiempo de espera, si las respuestas todavía no llegaron, si el silencio sigue extendiéndose más allá de lo que querías, recibe esto con todo el corazón. Estás en el tiempo de Dios, no en el tiempo que tu dolor medía, no en el tiempo que la urgencia calculaba. Estás en el tiempo donde el propósito se está formando con una precisión que tu corazón entenderá cuando pueda mirar hacia atrás desde el otro lado. Y si ya estás del otro lado, si ya viviste el cumplimiento después de la espera, si ya miraste hacia atrás y reconociste la mano de Dios en tiempos que antes parecían silenciosos, entonces tienes algo extraordinariamente valioso. Tienes un testimonio que no pertenece solo a ti. Tienes la capacidad de caminar junto a alguien que está en el medio del proceso y decirle, con la autoridad que solo da la experiencia vivida, no con palabras vacías, sino con la convicción de quien lo atravesó: Dios sigue aquí. El proceso tiene propósito. No llegó tarde entonces, no llegará tarde ahora. Esa clase de testimonio es uno de los recursos más poderosos que existen en la comunidad de fe. Porque cuando alguien que atravesó el proceso habla desde su experiencia, la esperanza se transmite de una manera que ninguna teoría puede igualar. Hay una promesa en Isaías que quiero que recibas hoy con toda la atención que merece. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Eso no es una manera de decir que Dios es inaccesible o que sus planes no pueden ser conocidos. Es una manera de decir que su perspectiva es radicalmente más grande que la nuestra, y que confiar en esa perspectiva más grande es la forma más profunda de fe que existe. Donde nosotros vemos un capítulo, Él ve el libro completo. Donde nosotros vemos una demora que no tiene sentido, Él ve la preparación que hace posible el cumplimiento. Donde nosotros escuchamos silencio, Él está orquestando un movimiento que todavía no podemos escuchar desde donde estamos. Y confiar en esa perspectiva mayor, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque conocemos el carácter de quien las tiene, es la base de una paz que no depende de las circunstancias para existir. Antes de terminar este tiempo juntos, quiero invitarte a algo muy sencillo. No importa si en este momento el proceso todavía está activo y las respuestas no han llegado. No importa si el corazón sigue cargando el peso de una espera que ya lleva demasiado tiempo. No importa si estás en el punto de agotamiento donde la fe se siente frágil y las palabras de oración ya no salen con la misma fluidez de antes. Y tampoco importa si ya estás del otro lado, si la respuesta ya llegó y lo que tienes ahora es un corazón lleno de gratitud que quiere expresar lo que encontró al final del proceso. En el lugar donde estás, con lo que tienes en el corazón en este momento exacto, quiero invitarte a hablar con Dios, no con palabras perfectas, no con la oración más elaborada ni la más teológicamente correcta, con lo que realmente sientes. Si hay dolor, díselo. Si hay cansancio, díselo. Si hay confusión, díselo. Si hay gratitud, díselo. Si hay preguntas que todavía no tienen respuesta y que no sabes cómo formular, díselo también. Porque Dios no necesita que llegues ante Él con todo resuelto. No necesita que hayas procesado el proceso antes de acercarte. No necesita que la fe esté en su punto más alto para recibirte. Te invita exactamente como estás, con el corazón exactamente en el estado en que está. Jesús dijo algo que tiene que ser uno de los ofrecimientos más revolucionarios que cualquier oído humano haya escuchado jamás. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dijo vengan cuando estén fuertes. No dijo vengan cuando hayan resuelto sus dudas. No dijo vengan cuando hayan recuperado la fe que perdieron en la espera. Dijo vengan cuando estén cansados. Eso significa que el cansancio que sientes hoy
no es un obstáculo para acercarte a Dios. Es precisamente la invitación. Es la condición en la que Él más claramente se hace presente, no para juzgar, sino para sostener, no para exigir más de lo que ya no tienes, sino para dar lo que necesitas para continuar. Y cuando llegas con esa honestidad, cuando el corazón se abre sin pretensiones, algo comienza a moverse en lo profundo. No siempre de forma inmediata, no siempre de una manera que puedas describir fácilmente, pero la presencia de Dios comienza a hacer lo que solo ella puede hacer: traer una paz que no tiene explicación racional, fortalecer algo dentro del alma que el cansancio había debilitado, recordarle al corazón que el camino continúa y que no lo recorre solo. Hay algo que cambia, de manera concreta y duradera, cuando el corazón entiende de verdad que los tiempos de Dios no son tardanza, sino precisión. Cambia la manera de vivir la espera. Cambia lo que sucede en el interior durante los días donde nada visible se mueve. Cambia la historia que el corazón se cuenta a sí mismo sobre lo que significa que Dios no haya respondido todavía. Cambia la calidad de la paz que es posible sostener en medio de la incertidumbre. Porque cuando uno cree que Dios llegó tarde, la espera se vive como pérdida, como tiempo desperdiciado, como una pausa injusta en una historia que debería estar moviéndose y no está. Pero cuando uno entiende, profundamente entiende, que el tiempo de Dios es exacto y que su precisión responde a un propósito que trasciende lo que nosotros podemos ver desde el presente, la espera puede empezar a vivirse de una manera completamente diferente. No como pérdida, sino como proceso. No como tiempo vacío, sino como tiempo donde algo está siendo construido en lo invisible. No como pausa en la historia, sino como la parte de la historia donde las raíces más profundas se están formando. Esa diferencia de perspectiva no quita el peso del proceso, no elimina las preguntas, no convierte el dolor en algo que de repente no duele, pero cambia profundamente el significado de lo que se vive. Y cuando el significado cambia, la experiencia de vivir el proceso también cambia. Desde hoy, cuando la espera presione, cuando el silencio se sienta demasiado largo, cuando el corazón empiece a calcular los días y a concluir que Dios tardó demasiado, cuando la comparación con otras historias empiece a hacer la pregunta difícil de por qué ellos y no tú, recuerda estas palabras con todo lo que tienes. No llegó tarde con Lázaro, no llegó tarde con José, no llegó tarde con Abraham, no llegó tarde contigo. Llegó exactamente cuando tu fe lo necesitaba y llegará exactamente cuando lo necesites de nuevo. En el próximo proceso, en el próximo desafío, en el próximo momento donde el corazón tendrá que decidir si confía o no, porque ese es el carácter de Dios. No cambia según las circunstancias, no varía según lo que nosotros sentimos sobre Él, no tiene tiempos accidentales ni respuestas improvisadas. Todo lo que hace, lo hace con una precisión que refleja un amor tan grande y una sabiduría tan profunda que el corazón humano solo puede comprenderla parcialmente desde la perspectiva limitada del tiempo que vivimos. Pero no necesitas comprenderla completamente para poder descansar en ella. No necesitas tener todas las respuestas para poder confiar en quien las tiene. No necesitas ver el mapa completo para poder dar el siguiente paso en el camino. Solo necesitas recordar en el día de hoy, en el momento de hoy, lo que estas historias revelan con una claridad que no da lugar a duda. Dios es fiel. No fue tarde con ninguna de las historias que vimos hoy. No lo ha sido en ninguna de las historias de quienes lo han buscado con el corazón genuino a lo largo de los siglos. Y no lo será contigo. Tu historia sigue en sus manos. Las raíces siguen formándose en lo profundo. El proceso sigue teniendo propósito, aunque hoy no sea completamente visible. Y cuando llegue el momento en que puedas mirar hacia atrás, cuando tengas la perspectiva del final que hoy no tienes, cuando puedas ver la totalidad del camino que hoy solo puedes ver parcialmente, el corazón entenderá lo que hoy tiene que decidir por fe. Dios no llegó tarde, llegó exactamente cuando tu fe lo necesitaba. Siempre, sin excepción, en cada capítulo, en cada historia, en cada corazón que eligió seguir confiando cuando confiar
costaba más que cualquier otra cosa que el proceso había pedido hasta entonces. Si este mensaje llegó a tu corazón hoy, si algo de lo que escuchaste tocó un lugar que llevaba tiempo en silencio, si alguna de estas palabras habló a una pregunta que no habías podido nombrar en voz alta, quiero pedirte algo muy sencillo. Escribe en los comentarios una sola frase. Puede ser, confío en tu tiempo, Señor. Puede ser, sigo aquí, sigo creyendo. Puede ser, esto habló a mi corazón hoy. Puede ser simplemente el nombre de aquello por lo que llevas tiempo esperando. Sin explicación, sin contexto, sin necesidad de justificarlo ante nadie. Porque cuando escribes eso, no solo lo estás declarando para ti mismo, estás creando en este espacio un lugar donde alguien más, que está en el medio de su proceso, alguien que llegó aquí con el corazón cargado y con las preguntas que nadie a su alrededor entiende, va a leer tus palabras y va a recordar que no estás solo en el camino. Esa es la fuerza de la comunidad de fe. Las palabras que nacen de un corazón honesto tienen el poder de llegar a otro corazón que estaba esperando exactamente esa clase de honestidad. Y si este espacio ha sido para ti un lugar donde el alma puede respirar, donde las palabras llegan sin presión ni condena, donde la fe se habla con la honestidad que la vida real requiere, te invito a quedarte, no como un gesto automático, sino como la decisión de seguir caminando en un lugar donde el proceso es respetado, donde el cansancio es entendido, donde nadie te va a exigir que tengas todo resuelto para ser recibido. Aquí siempre habrá un espacio para respirar, para recordar, para volver a confiar, para encontrar las palabras que el corazón necesita escuchar en los momentos donde más las necesita. Que Dios te abrace en cada etapa de lo que estás viviendo hoy. Que en los días donde la espera se sienta demasiado pesada, algo dentro de ti pueda recordar que Él está trabajando incluso cuando no puedes verlo. Que en los momentos donde las preguntas sean más grandes que las respuestas, encuentres paz genuina en saber que Él ve el cuadro completo y que su amor por ti no depende de que tú entiendas cada detalle de su camino. Que cuando llegue el momento en que puedas mirar hacia atrás y ver su mano en cada capítulo de lo que atravesaste, tu corazón esté lleno de la gratitud más profunda y más duradera que existe. La gratitud de haber descubierto, por propia experiencia, que Dios no llegó tarde, que llegó exactamente cuando tu fe lo necesitaba.